Hola, mi nombre es Shirley, bienvenido a la Alquimia de Vivir. Y en este video te quiero compartir cómo han sido mis primeras experiencias en este plano físico. Así que no es para dar lástima a nadie, no es para eso, ni para exponer culpables tampoco. Solamente quiero compartir mi experiencia porque sé que en algún lado hay personas que también experimentan esta clase de vivencias. Y bueno, cuando estamos en esos momentos creemos que nos pasan a nosotros solos y bueno, no es así. Empezamos. Cuando era niña, una pregunta que me hacía muchas veces y le hacía era: ¿para qué me tuviste? Y en mi cabeza siempre estaba eso, ¿no? ¿Para qué vine a este mundo, no? Imagínate el dolor que podría sentir un niño, una niña, para hacerse ese tipo de preguntas a sí mismo y para hacérselas a su madre, ¿no? Obviamente como niño no comprendes lo que estás viviendo, no tenés idea de por qué sentiste ese dolor tan grande, y no tenés las herramientas para gestionar todo ese dolor, ¿no? No sabés. Lo único que sabés, yo lo único que sabía es que me dolía, y mucho. Nací en una familia donde el amor se expresaba de un modo en el que pocas veces se expresaba con cuidado. Lo que más conocí fue la manipulación, la mentira, el abuso, la violencia, el rechazo, el abandono. Eso era como que la base de la familia, del lugar en el que yo había elegido como alma. Lo sé, pero lo sé hoy, cuando el niño no. Y cuando el niño no tenés idea, y nos pasa a todos. Yo una cosa que sé, se me viene ahora porque lo tengo claro, porque lo sentía, era que a mis papás yo no les tenía respeto. Yo les tenía mucho miedo, mucho miedo. El miedo era algo que habitaba en esa familia, en ese hogar. Familia es mi familia igual, ¿no? Pero en ese hogar. Los que lo veían desde afuera, porque era así como mi familia lo quería mostrar, y era como que era una familia feliz, ¿no? Voy a cerrar una ventana. Bueno, ahora creo que está un poquito mejor. Una familia que iba a la iglesia. Era una familia que intentaba aparentar, mostrar, en realidad, que todo estaba bien. Pero puertas hacia adentro, la realidad era muy diferente, muy diferente. Y por lo que he conocido, sé, por mi recorrido de vida, sé que esto pasa en muchos hogares. Yo te puedo decir que en esa familia había muchas máscaras, muchas. Escuchaba a mi mamá hablar mal de mi abuela, pero cuando mi abuela a los días venía, todo era diferente. La escuchaba hablar mal de mí con mis hermanos, la escuchaba hablar mal de mis hermanos conmigo, la escuchaba hablar mal de mi papá, y eso, bueno, nos decía: viene su padre, así que como que era un ogro también, ¿no? Y en la familia, la escuchaba de mi tía, de aquella, y siempre no, y bueno, fui creciendo con esa confusión, Todo era confusión, todo era manipulación. Y
A veces uno subestima a los niños, pero yo te cuento que, aunque con mi corta edad yo me daba cuenta que eso no era normal en un hogar. Porque dentro de mí había algo que no encajaba. Yo miraba a otras familias y sentía que había algo diferente, aunque no sabía ponerle un nombre a eso que sentía cuando veía a otros. Solo sentía que el cariño que yo conocía no era el mismo que veía en otros hogares. Nunca terminé de sentir que pertenecía a ese hogar, a ese lugar, más que hogar, a ese lugar, a esa familia. Nunca sentí que pertenecía a esos vínculos. Veía como que desde afuera y había algo que no encajaba. Yo no, aunque trataba, pero no encajaba allí. Aunque intentaba hacer todo para encajar, ¿no? Era una niña y tenía esas preguntas, esas cosas, ¿no? Pero no conseguía, no conseguía, por más que hiciera, no conseguía sentirme parte. Pero claro que al mismo tiempo lo que quería era salir corriendo, no quería estar allí, Era un conflicto interno que se fue gestando de pequeña, eso, ¿no? De querer ser parte de, porque es donde naciste, y a la vez no encajar allí, pero porque querés salir corriendo, porque no te gusta, porque ves cosas que no son agradables. Y bueno, esa fue mi gran contradicción desde niña, ¿no? Quería que me amaran, pero también quería escapar. Y eso hizo que cuanto más crecía, más rebelde me volvía, más rebelde, más... Ese conflicto interno me fue moldeando a una personalidad que después de adulta me trajo muchos conflictos también, ¿no? Hoy entiendo que aquella rebeldía tampoco no era maldad, no era que era... Porque esas cosas también estaban en mí, no escuchaba tanto que era una niña que era mala o cosas así, que eso te va creando te implanta una creencia, ¿no? Es una programación. Porque de niña, más allá de que también escuchaba eso de que yo era mala y que, cosas, esa pregunta se me fue implantando en la cabeza, que habría algo en mí, que había, que era lo que había mal en mí, ¿no? Entonces empecé también a creer que había nacido fallada, que había nacido equivocada, que había nacido mal. Así que por mucho tiempo creí que el problema era el mío, el problema era yo. Hasta que un día X, en vez de hacerme la pregunta de qué tenía de mal esa niña, empecé a preguntarme qué tantas cargas traía, qué le había pasado para cargar con tanto dolor. Porque ningún niño nace pensando que no merece amor. Ningún niño nace creyendo que no tenía que haber nacido. Ningún niño nace con la preguntándole a su madre por qué lo tuvo, para qué, cuál era el sentido de su existencia. Hoy sé que esa pregunta no nacía de una niña mala, pero sí nacía de una niña profundamente herida. Creo que ahí empezó mi verdadera búsqueda. Durante muchos años intenté llenar ese vacío de muchas maneras, de varias maneras.
con el sexo, con drogas. Bueno, alcohol está sumado, cigarro, la comida. Yo necesitaba llenar eso que me faltaba, ¿no? Con un novio, con otro, con hijos. Es obvio que muchas me hicieron muchísimo daño, peor. Que justamente como que buscaba con algo externo llenar un vacío. Y que muchas también me alejaron más de mí misma. Pero sin embargo, había como un algo dentro mío, como una lucecita, llamémosle así, que me decía como que había otra manera de vivir, que existía otra forma de tener un buen pasar en este plano, que no podía hacer eso, porque aparte lo veía, ¿no? En otras personas. Siempre mi energía, mi enfoque estaba, a pesar de que me hacía daño, pero siempre observaba otras situaciones, otras cosas, ¿no? Y bueno, gracias a mi curiosidad empezó también un cambio, pero me costó muchísimo. Hoy sé que esa pequeña luz fue la que me sostuvo cuando yo tampoco podía sostenerme, ¿no? Fue el universo, Dios, como lo perciba cada uno, siempre estuvo conmigo. También entendí algo que cambió completamente mi vida. En mi caso, la violencia no hizo que yo dejara de amar a mis padres. Hizo que yo dejara de sentir que merecía ser amado. Y cuando un niño deja de creer que merece ser amado, pasa el resto de su vida buscándolo en lugares equivocados, en lugares donde nunca lo va a encontrar. Y bueno, esa fue una parte de mi historia, pero bueno, no, tampoco fue el final. Porque un día entendí que mis padres me dieron lo que ellos podían dar de su propia historia. Pero comprender eso no borró el dolor, no justifica, no convierte lo injusto en justo, pero sí cambió la manera en que yo decidí vivir. Dejé de preguntarme por qué me pasó esto y empecé a preguntarme para qué. Y qué importante es hacer ese cambio de percepción, ¿no? Cambia la pregunta. En mi caso cambié la pregunta y mi vida cambió, porque me ayudó a enfocarme hacia adelante, ya no estar como en ese rol de víctima, ¿no? Porque el por qué a mí, el por qué directamente ya nos pone en una situación de víctima, en una victimización, pero el para qué transforma, ¿no? Es como una evolución que hace, ¿no? Y te lleva hacia adelante. Entonces empecé a darme cuenta que esas vivencias yo las podía transformar. No tenía ni idea cómo, pero esa pregunta a mí me ayudó y sé que a muchos es así, porque si no, fíjate cuando decís ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué nos quedamos en ese modo de victimización, ¿no? Pero cuando vos decís ¿para qué? Se transforma. Te impulsa adelante, te impulsa a saber, bueno, ¿para qué entonces? Y a mí me dio el pie para transformar. Por eso ese cambio de pregunta a mí me cambió la vida. Hoy no hablo desde el odio, no hablo desde la víctima. Por eso hoy abrazo, hablo desde la mujer que soy aquí ahora y abrazo a esa niña. Y esto es un modo de transformar esas situaciones y muchas más que voy a ir compartiendo.
porque este es la primer parte de mi andar, este plano maravilloso físico que decidí, en el que decidí vivir esas experiencias, ¿no? Porque bueno, somos un alma experimentando en un cuerpo físico, nada más. Esto recién comienza. Te doy las gracias por acompañarme hasta aquí. Los quiero mucho.